Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Locamente Futboleros. Mi nombre es Lina María Ortiz y en esta oportunidad les traigo el análisis del empate 1-1 entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por la fecha 10 de clásicos de la Liga Betplay Dimayor. Antes de empezar con este análisis, quiero disculparme con todos ustedes porque sé que he estado desaparecida varios meses de YouTube, no le he dedicado tanto tiempo al canal. Ya les grabé un videito contándoles todas las razones que pasó en mi vida todos estos meses, porque sé que muchos de ustedes se han preocupado, han estado pendientes, y asimismo quiero agradecerles por esa preocupación, por ese interés. La verdad es que eso me alegra muchísimo el corazón y los tengo aquí siempre, porque ustedes me han dado el apoyo, y si el canal ha crecido es gracias a ustedes. Así que ahí en ese video les estoy contando muchos detallitos de lo que se perdieron en estos meses, y también dándole la bienvenida como una nueva etapa de Locamente Futboleros, porque pues la idea es volver a reactivar el canal y seguir subiendo contenido que yo sé que a ustedes les gusta. Así que sin más preámbulos nos vamos con el análisis del clásico paisa. Para empezar este partido no hubo mucha elaboración por ninguno de los dos lados. Poca iniciativa de Medellín, poca iniciativa de Atlético Nacional. El partido en los primeros minutos no se armaba, no cogía ritmo, hasta más o menos el minuto 11, en el que empieza con un ataque de Independiente Medellín, responde Nacional, responde Medellín, y tenemos unos minutos de ataque y ataque que hicieron de ese partido de ida y vuelta, al menos por esos minutos. Después de esta seguidilla de ataques de un lado y el otro, Medellín toma el balón y empieza a proponer. Intenta elaborar, pero se da cuenta que es más fácil el juego directo, empieza a apelar a las bandas y encuentra en Ever Valencia ese desequilibrio por esa zona tras los espacios que daba Atlético Nacional. Adicionalmente, Ever Valencia es un jugador que sabemos que está en una buena racha, que le ha venido dando soluciones a Independiente Medellín en ataque. Tuvo una gran serie contra Magallanes en Copa Libertadores a lo largo de las fechas de liga. También ha demostrado lo que puede aportar en zona ofensiva al poderoso, y es un jugador que se ha venido consolidando poco a poco en Independiente Medellín. Gracias a Ever Valencia se empezaron a encontrar los espacios y atacar esas debilidades de Atlético Nacional. La banda izquierda fue el camino para que Medellín empezara a gestar esas pequeñas situaciones de ataque que no tenían mayor peligro, pero que al menos le daban como esa tranquilidad de que estaba llegando al arco de Atlético Nacional. La primera jugada de peligro que logra Independiente Medellín fue el minuto 18 a partir de una pasividad de la defensa de Nacional, sobre todo en el medio campo. Yo culpo más al medio campo porque no hicieron un buen trabajo de marca, que era lo que se esperaba con esos tres volantes que propuso Autuori en el planteamiento del partido. Daniel Torres recibía muy libre, y en esa jugada que fue previa a la del gol de Pons ya se veía venir un peligro, y era la libertad que tenía Daniel Torres para recibir, para pensar, para conducir el balón, para hacer un buen pase, y nadie lo marcaba, nadie lo cubría, nadie le hacía sombra ni siquiera. Y fue un problema en el que se evidenció un minuto después, que fue la jugada del gol de Pons. Es una jugada que empieza con una salida de Atlético Nacional, la tiene Dorlan Pavón, todo el equipo está proyectándose al ataque, acompañando al poseedor del balón, que era Pavón, y Dorlan intenta hacer un pase que es interceptado por Daniel Torres. Daniel Torres rápidamente activa el contraataque, se la pasa a Cadavid y él se proyecta de una vez al ataque, y Cadavid se la devuelve a Daniel Torres, y él tiene todo el espacio, todo el tiempo para conducir, para pensar, para ver a Pons, que ya se le estaba desmarcando, y para hacerle un pase que es una genialidad, que tiene una calidad Daniel Torres, y que le ha dado a Medellín ese toque en el medio campo tras la desafortunada lesión de Ricaurte. Entonces, claro, cogen mal parado a Nacional porque todos estaban proyectando el ataque, todos iban en salida, y Medellín, los jugadores de Medellín no tenían a alguien que los marcara, todos estaban sin marca. Entonces ese error de Dorlan Pavón en salida le terminó dando ese gol que tanto anhelaba Medellín, tras un gran pase de Daniel Torres y una definición
increíble de Pons, que a mí me parece un gran delantero y que está volviendo a recuperar el gol, que era lo que necesitaba Independiente Medellín. Después de eso Nacional se pellizca y dice, bueno, sí, tenemos que ir a buscar el gol del empate porque estamos perdiendo el clásico. No había mucha calidad por parte de los jugadores del Verdolaga. Dorlan Pavón era el jugador que más lo buscaba, que más insistía ofensivamente, pero estaba muy solo, no estaba fino hoy Dorlan, y De Osa lo intentaba acompañar, pero no, tenía ciertos chispazos, tenía ciertas jugadas en las que lograba sacar provecho de su calidad, que sabemos que tiene, pero nada más. Así que Nacional se limitó a la media distancia. Dorlan remataba, Nelson De Osa remataba, pero sin ningún tipo de efectividad. También a veces se buscaba el centro, tratando de encontrar el cabezazo de Duque, pero estaba desconectado el Verdolaga. Adicionalmente hay que atribuirle a Independiente Medellín que fue un equipo muy aplicado en la marca individual. El Medellín no presionaba colectivamente, pero cada jugador sabía la responsabilidad que tenía cubriendo a su rival, y de esta forma no permitían que ningún jugador de Atlético Nacional recibiera libre. Y esa fue la gran virtud que tuvo, al menos en gran parte del partido, Independiente Medellín. Y de esta forma, ser tan riguroso en la marca impedía que pues Nacional tuviera tanta libertad, que pudiera jugar a su estilo, y lo privaba de jugar con tanta tranquilidad. Al contrario, lo obligaba a jugar rápidamente, al toque, con mayor precisión, y eso le costó mucho en este partido al Verdolaga. Ya en el minuto 30 llega una desafortunada lesión de Ever Valencia, que es un jugador que, ya lo decíamos, viene en un buen nivel, pero que en una jugada termina lesionado, intenta volver al partido después de salir unos minutos del terreno de juego, pero en la primera jugada, el primer pique que hace ya se resiente, lo tienen que sacar y entra Edwin Cetré. Debo decir que con el ingreso de Cetré se perdió un poco ese desequilibrio que se veía por bandas. Cetré no tiene tanto ritmo como lo ha tenido Ever Valencia, que ha sido el titular últimamente con Medellín, pero bueno, prácticamente esperemos que no sea nada grave porque es un gran jugador que viene en crecimiento. Después de esto Medellín cede la posesión del balón. Nacional intenta del remate de media distancia, que fue un recurso que lo gastó hasta donde más no pudo. No tenía efectividad, no lograba hacerle mayor peligro a Medellín, hasta que entiende que la virtud de Nacional son las individualidades. Entonces empiezan a hacer jugadas individuales, se empiezan a incorporar en ataque Banquero y Román, que no habían salido a lo largo del partido, y Medellín repliega más el bloque, lo baja. Antes tenía un bloque medio, lo baja, lo retrocede, y de esta forma Nacional tiene más espacio para rematar, para buscar jugadas individuales, para buscar cabezazos. Y justo en el momento en el que Nacional se veía mejor en el partido, llega la jugada polémica de la expulsión de Cristian Castro, que para mí fue una roja injusta. Hay una disputa del balón, Cristian Castro le da como una palmada a Luciano Ponce en esa disputa y lo terminan echando. Por eso, la verdad es que para mí no es tan clara esa jugada, no creo que haya sido para tarjeta roja, pero sí lo termina decidiendo el árbitro del partido. Se queda Atlético Nacional con uno menos, y la verdad es que yo nunca vi esa diferencia en el terreno de juego, porque Medellín no le sacó provecho. Para el segundo tiempo del partido, Medellín llega más replegado, lo cual no le convenía en lo absoluto. Además, Nacional recompone, porque saca Solís e ingresa Aguirre, recompone la zona defensiva y sabe que tiene que ir a buscar al menos el empate, porque no le convenía perder ese punto, porque pues bueno, son clásicos y los clásicos se juegan a otro precio. Nacional le mete empuje, más que argumentos futbolísticos, va a lo que caiga, sobre todo el remate de media distancia, que ya no sabía quién más lo intentó. Perea lo intentó, De Osa lo intentó, Pavón, todo el mundo lo intentó, hasta que llegó el gol.
de Dorlan Pavón. Pero antes de eso hay que señalar algo importante, y es que Medellín, al retroceder tanto, descuidó esa zona de remate. Se metió muy atrás, le dio el espacio que necesitaba Nacional, que inicialmente no le sacaba mucho provecho porque tenía imprecisiones constantes en la entrega del balón, o si no, poca efectividad a la hora de rematar, pero luego pues le sacan provecho a través de un tiro libre que termina marcando Dorlan Pavón. Es una jugada que se da porque Atlético Nacional sale rápidamente, coge mal parado a Independiente Medellín, llega a C3 intentando corregir y marca una falta cerca al área de Mosquera Marmolejo. Lo cobra Dorlan Pavón, y bueno, sabemos que tenemos que Dorlan Pavón tiene calidad, que es un jugador que sabe rematar, que tiene mucha precisión a la hora de rematar al arco del rival, y de esta forma termina dándole ese empate al minuto 87 del partido a Atlético Nacional. De esta forma vemos que a Medellín no le sirvió de nada el planteamiento inicial. Creo que inicialmente fue una buena táctica, pero a la hora de ejecutarlo le fue mal, porque uno debe aprender a leer los momentos del partido, y replegarse no era la mejor decisión, porque no te puedes replegar dándole tanto espacio a un equipo como Nacional, que si bien creo que hoy no fue un buen partido, no fue un buen momento para el equipo verdolaga, tuvo individualidades que potencian y que de alguna forma ocultan ese mal momento colectivo del equipo verdolaga. Así que no le puedes dar tanta libertad a un equipo como lo es Nacional. Además, Medellín en cierto punto del partido ya estaba desgastado. Ya no era el mismo Medellín tan activo en marca, tan riguroso. Ya no se veía esa presión de los jugadores de la zona delantera en la salida de Nacional. Ese desgaste y el retroceso le costó a Medellín 3 puntos que eran importantísimos, que le daban alegría a su hinchada, que le daban ese orgullo de haber ganado el Clásico Paisa cuando ni siquiera era local, porque el que estaba oficiando como local, a pesar de que es el mismo estadio de ambos equipos, era Atlético Nacional. Por otra parte, creo que es preocupante lo de Nacional en muchos sentidos, a pesar de que termina consiguiendo el empate. Se va con la lesión de Mier. Lastimosamente, en una jugada del partido termina lesionado, entra Chipi. Afortunadamente Nacional tenía un respaldo, que es el arquero Castillo, que da las mismas garantías que Mier en el arco. Eso es importante señalarlo, pero que bueno, pierde un arquerazo. Adicionalmente, creo que hoy le faltó ese revulsivo. El revulsivo al final fue Dorlan, que fue el que más lo intentó, remató hasta que llegó el gol, pero le falta ese desequilibrio. Antes tenía muchos jugadores que le aportaban eso, que le aportaban calidad, que le aportaban desequilibrio, que le aportaban una buena individualidad en el frente de ataque, pero eso lo ha ido perdiendo con las lesiones, y ahora el equipo está dependiendo mucho de Dorlan. Y hoy Dorlan no estuvo fino. No fue un buen partido de Dorlan, al menos en el primer tiempo. Y en el segundo, que empieza a encontrar sociedades, que empieza poco a poco a tener mayor espacio para rematar, termina dándole el empate a Nacional, pero de resto, muy poca precisión, no estaba fino. Y eso creo que es preocupante para Nacional, porque, bueno, está empezando a depender de Dorlan. Finalmente, Nacional con este empate queda cuarto de la clasificación con 17 puntos, e Independiente Medellín es décimo con 12 puntos. Bueno, esto es todo por este análisis, espero que les haya gustado. Me encanta volver, estoy muy emocionada de seguir en Locamente Futboleros. Espero que ustedes piensen lo mismo. Cuéntenme en la cajita de comentarios cómo les pareció este partido, cómo vieron a Atlético Nacional, cómo vieron a Medellín, qué les gustaría que hiciéramos en esta nueva etapa de Locamente Futboleros. Ahí los voy a estar leyendo, voy a estar respondiéndoles, interactuando con ustedes, porque saben que ustedes son la razón de este proyecto. Así que un abrazo y un beso gigante a todas las personas, y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Locamente Futboleros.